Buenos días, Fabricio Altamirano. Fabricio, tú eres el director general de El Diario de Hoy, gran periódico de El Salvador, desde muchos años. Además, se va a celebrar en esos días los 85 años del Diario de Hoy. Muchas gracias por participar a nuestra actividad de LATFRAN y por la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Fabricio, Gracias. ¿por qué es tan importante para ti conmemorar, celebrar el Día Internacional de la Libertad de Prensa? Y es insólito para mí como profesional, tengo 30 años de dedicarme a esto, que a estas alturas la sociedad esté dudando de la importancia del periodismo y los periodistas en el mundo. Creo que una de las consecuencias tristes de la época moderna es que cada vez más las personas viven en una burbuja de aislamiento, a donde los políticos inyectan a las personas en esa burbuja solamente una versión de los hechos, con propósitos para ser electos ellos una y otra vez. Y el periodismo brinda una visión alterna y es nuestra labor explicarle a los ciudadanos cuál es realmente lo que está pasando en sus sociedades. Entonces, el Día Internacional de la Libertad de Expresión, de la Libertad de Prensa, es importante recordar y subrayar el papel que juega el periodismo libre para las democracias y el futuro de las sociedades. Tú que eres vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿tú consideras que la pandemia de la COVID ha tenido consecuencias o tiene hoy en día consecuencias sobre justamente el deber de información de los periodistas y sobre la libertad de prensa en América Latina? Soy vicepresidente por El Salvador, de la libertad de prensa, y yo creo que la pandemia han habido dos pandemias, la pandemia epidemiológica y la pandemia política. Y en la pandemia política se han cerrado los espacios para que los periodistas hagamos nuestra labor de advertir a la población realmente lo que está pasando. Hemos sido, como todos en el mundo, obligados a trabajar desde nuestras casas por estos dispositivos electrónicos, y es cada vez más que dependemos del acceso a la información pública para revelar qué se ha hecho con esos fondos públicos, los gobiernos por todo el mundo, no solo en El Salvador, de los fondos públicos para combatir la pandemia y las migraciones hacia el norte, en este caso hacia los Estados Unidos. Cuando hablas del Triángulo Norte, hablas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Sí. ¿Cómo y en qué esas migraciones tienen consecuencia justamente sobre el manejo de la libertad de prensa como factor de democracia? Y tú dirías que es un revelador de una forma de corresponsabilidad entre los países que atraen justamente los migrantes y los países de donde vienen los migrantes? Pascal, las causas raíz de la migración son múltiples y tienen consecuencias no solo en los sistemas económicos, sino que también en los colapsos de la seguridad ciudadana. En El Salvador hay muchísimas evidencias de que hay control absoluto territorial de parte de las maras, que controlan lo que ellos quieren. Y el periodismo lo que busca hacer es subrayar la inefectividad del gobierno y las fuerzas de seguridad en controlar a las malas
y a partir de esa falta de control es que migran hacia el norte. ¿Cómo sufren los ciudadanos a nivel de sus hogares, de sus colonias, de sus barrios, la inseguridad que causa muertes? O sea, repito, en el caso de El Salvador, creo que son 80,000 personas que se estima que van a emprender la ruta hacia Estados Unidos y solo el 10% lograrán entrar en los Estados Unidos, se estima. Entonces es un drama humano diario, un drama humano que no termina, que le cuesta vidas a las personas. Y en la medida que nosotros como periodistas no podamos explicar con claridad cuál es la naturaleza de esos elementos base que llevan a buscar la salida, el escape de nuestros países hacia el norte, en esa medida está mal servida la democracia. Entonces es más importante que nunca nuestra labor. Diariamente, ¿cómo cumplen con su deber de información? ¿Cómo lo pueden hacer en ese contexto de tensión? Nosotros, con muchísimo esfuerzo, porque estamos encontrados contra no solo el estar trabajando desde casa, el estar trabajando desde oficinas sin acceso a ninguna fuente oficial. Tenemos además el reto, repito, de que no tenemos acceso a fuentes oficiales de información, pero con mucho esfuerzo, los periódicos, las mujeres y hombres talentosas insisten, buscan fuentes alternas a las fuentes oficiales que nos revelan con mucho miedo. En el caso de los hospitales, por ejemplo, que se tienen que exponer, nuestros periodistas se han tenido que exponer durante 8 meses, gracias a Dios, sin ninguna tragedia. Tienen que convencer a los médicos que nos digan cuáles son las cifras de verdad. Se encuentran con estos bloqueos de las fuentes oficiales y de los gobiernos y de los gobernantes en no querer que se sepa qué verdaderamente está pasando. Y es un acto de egoísmo diario que se hace. En 85 años, Fabricio, ya que se celebra los 85 años del diario de hoy, entramos en la era numérica. El órgano digital elsalvador.com es el primer órgano de información numérica en El Salvador. ¿Eso te ayuda en difundir información? Sí, muchísimo. Obviamente el alcance a través de nuestro sitio elsalvador.com es muy, muy superior a nuestro alcance impreso, que aprovecho a decir que estas máquinas detrás de mí son de fabricación de Francia. Y de Nantes, que yo sepa, de Nantes además. Así que nos sentimos muy orgullosos todavía de nuestros productos impresos y es muy importante todavía, pero el alcance digital es muy superior de este órgano informativo, y es porque es constante, es inmediato. Nosotros estamos de lucha no con la edición del final del día, sino que tener la noticia que está pasando en minutos para que se conozca. Y nuestra lucha es ser y dominar los 5 minutos después de que ha pasado un evento que la población necesita saber. Esa dimensión mundial crea una forma de solidaridad en el mundo de la información periodista. Pascal, yo he hablado mucho y he subrayado el sufrimiento, la valentía y los riesgos que sufrimos en el tercer mundo, apoyando las investigaciones y contraponiéndonos contra el gobierno. Pero también se vive en el primer mundo, y recuerdo con un hecho trágico que me inspira a mí, como inspira a todos los colegas, la masacre de los colegas de Charlie Hebdo.
el periodismo no solo tiene que ser investigativo, el periodismo tiene que ser irreverente y el humor es una de las armas poderosas de la libertad de expresión. A pesar de este contexto tan tenso y difícil que subrayas, ¿tienes un mensaje de esperanza en difundir en ese día de la libertad de prensa, ese día tan especial? Me siento más orgulloso que nunca de ser periodista, me siento más orgulloso que nunca de trabajar al lado de mujeres y hombres talentosas y valientes, y me siento solidario con todas las mujeres y hombres que practican el periodismo a nivel mundial, en África, en Arabia Saudita, en India, en China, en Cuba, en México, que todos los días arriesgan su propia vida para que se conozca la verdad y que se fortalezcan las democracias. Fabricio Altamirano, muchas gracias por tu mensaje de valor, un mensaje de solidaridad, un mensaje muy profesional y puesto bajo el interés general para que todos tengamos la mejor información para poder vivir nuestra ciudadanía y conciencia democrática. Así que muchas gracias, Fabricio. Je vous remercie, Pascal.